En el Hotel La Vega te recibimos con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades. Disponemos de amplios espacios interiores, terraza, grandes zonas ajardinadas, para que tus eventos, tanto de empresa como familiares, se realicen con la máxima seguridad. Hotel La Vega, un lugar para descansar y disfrutar. Déjanos cuidarte. Peluquería a las 11. Un poco de ejercicio. Brunch con las amigas. Masaje relajante. Siesta diaria. En Pago Los Vivales igual se nos ha ido un poco de las manos lo del bienestar animal. Pero es que para nosotros ellas son lo primero. Claro, así de rico nos sale luego el queso. Pago Los Vivales. Nuestros animales, lo primero. La lucha contra el virus se centra en la vacunación, mientras un nuevo elemento descubierto por investigadores de la Universidad de Burgos promete ayudarnos a entender mejor el relato de la pandemia. Pandemia cuyas consecuencias sociales siguen en aumento. Miles de hogares en situación de extrema necesidad. Para esta otra crisis, de momento, no hay vacuna. Sigue creciendo el número de hogares que no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Algunos acuden a estos comedores, a otros ONGs como esta les acercan alimentos a casa. 500.000 de personas que no lo habían hecho antes han tenido que recurrir este último año a Cáritas, impotentes y a veces con vergüenza. Gente mayor que está necesitada, pero que les da vergüenza el acercarse. Hola, ¿cómo están? Es el otro gran daño que nos deja esta pandemia. Mientras la ciencia sigue intentando reconstruir su relato, conocer su origen, y en esto la Universidad de Burgos aporta un descubrimiento trascendente. Un mes antes de que se diagnosticaron los primeros casos en Wuhan, el COVID circulaba ya en las aguas residuales de Brasil. Ha sido como luchar contra el sistema porque, digamos, era una verdad un poco molesta, porque estábamos diciendo que el virus existía evidencia de que estaba circulando previamente a lo que se estaba pensando antes. Es el Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid, el espejo en el que esperamos mirarnos pronto. Hoy se vacuna a policías y guardias civiles en lo que puede ser un ensayo de las vacunaciones masivas que empezarán cuando haya más dosis. Hoy hemos vuelto a ver platos romperse contra el suelo, hosteleros indignados por el coste en sus negocios de esta pandemia. Claman pidiendo ayudas que no acaban de llegar. Moncloa aplaza aprobar los 11.000 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez. David Aragonés, ¿por qué motivos? Por un nuevo desencuentro entre Partido Socialista y Podemos que viene de la mano de ese fondo COVID para empresas y autónomos de 11.000 millones. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se resiste a dedicar más de 4.000 millones en ayudas directas frente a los 8.000 que propone Podemos. Esta disputa ha obligado a retrasar, como decías, la decisión hasta el próximo viernes. Primera visita de Felipe VI como rey a la base aérea de Matacán, en Salamanca. La jornada ha coincidido con el rechazo de la mesa del Congreso a la comisión de investigación sobre el monarca emérito que pedían Podemos y nacionalistas. Y siguen bajando las temperaturas. Esta mañana hemos tenido las más bajas de toda España, con 7 grados bajo cero en Sanabria. Francisco. Sí, se apartan esas nubes, por lo tanto durante la noche el calor se escapa hacia capas más altas de la atmósfera, amanecemos bajo cero en prácticamente toda la comunidad, con heladas, y por la tarde, aunque tengamos pocas nubes, seguimos también con temperaturas frescas, 10, 11 grados típicas para el invierno. Mañana tendremos también un día muy tranquilo. En el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid hemos visto hoy lo que puede ser un ensayo general de las vacunaciones masivas que se realizarán cuando aumente el suministro de dosis. Estas dependencias, que son escenario de conciertos, exposiciones o clases de arte dramático, se han habilitado para vacunar a Policía Nacional y Guardia Civil. Y nos vamos a ir hasta allí en directo, hasta las 2. Se ha estado vacunando en el vestíbulo. Ana Martínez, ¿cómo ha ido la mañana y a qué ritmo se ha ido vacunando?
Sí, este ha sido el lugar elegido, el vestíbulo del Centro Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana, para realizar esas vacunaciones en la provincia de Valladolid. La jornada ha transcurrido sin incidentes, tranquila, ha comenzado en torno a las 9 de la mañana y han estado hasta las 2 de la tarde, como dice, realizando esas vacunas. Como ven, este hall del Centro Cultural Miguel Delibes presenta una imagen a la que no estamos acostumbrados. Se ha dispuesto con 6 líneas, 6 puntos de vacunación por los que han pasado ya muchos de los 1.400 agentes de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil que han recibido ya la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Las vacunaciones se van a retomar mañana miércoles y también habrá vacunaciones en la jornada del viernes. Se trata también de testear si este es un lugar idóneo para realizar futuras vacunaciones a otros colectivos y todo parece indicar que sí, porque como les decimos, la jornada ha transcurrido sin incidentes. Se trata de un espacio amplio con varias entradas, varios accesos también para salir, con ventilación y con un amplio aparcamiento. La corta pero intensa historia del COVID-19 empieza aquí, en Wuhan. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos clínicos. La comunidad científica marca en esta ciudad china el origen de la pandemia, hasta ahora. Y decimos hasta ahora porque un estudio internacional que coordina la Universidad de Burgos viene a poner en cuestión parte de ese relato que conocíamos. Este grupo de investigadores sostiene que un mes antes de notificarse en Wuhan, el virus ya circulaba sin saberse en Brasil. Las aguas residuales han dado la pista. Burgos, Leticia Gutiérrez. Investigadores de la UBU y científicos brasileños aseguran que el virus estaba circulando por la ciudad brasileña de Florianópolis desde al menos el 27 de noviembre del 2019, un mes antes que la notificación oficial de Wuhan. Lo han analizado a través de las aguas residuales del alcantarillado de esa ciudad, una de las más turísticas de Brasil. El virus SARS-CoV-2 ha estado presente en Brasil al menos desde el 27 de noviembre del 2019. Esta es la conclusión de un estudio internacional elaborado conjuntamente entre investigadores de la UBU y de la Universidad Federal de Santa Catarina. Pues fuimos capaces de reconstruir un porcentaje muy significativo del virus con una exactitud de casi el 100%. Ese equipo decidió volver a analizar la pasada primavera unas muestras de aguas residuales del alcantarillado de la ciudad brasileña de Florianópolis, que en un primer momento se extrajeron para detectar patógenos intestinales. Esta vez la investigación consistía en poder localizar restos del nuevo virus. Fueron repetidos en un laboratorio independiente en la misma ciudad, utilizando sistemas de PCR diferentes, y se obtuvo un resultado también positivo. La relevancia de este estudio radica en que se trata de la primera detección de ácido ribonucleico del SARS-CoV-2, un mes antes de la notificación de los primeros casos clínicos en Wuhan. Ha sido como luchar contra el sistema porque, digamos, era una verdad un poco molesta. Una investigación que recientemente ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Science of the Total Environment. Lo mandamos a publicar el 26 de junio y nos lo han aceptado el 26 de febrero. Una investigación que pone en cuestión parte del relato que hasta ahora conocíamos. Mientras intentamos acotar el origen del virus, la crisis social que ha acarreado la pandemia se desboca. Los datos de Cáritas evidencian la situación de extrema dificultad a la que se han visto abocadas miles de familias. En nuestro país, la necesidad de recurrir a Cáritas ha aumentado un 57% durante el año pasado. Además, 500.000 de personas han acudido por primera vez buscando un alivio a la hora de alimentarse o hacer frente a los gastos básicos del hogar. Durante estos meses hemos estado recibiendo la llegada de personas que nunca antes se habían acercado a Cáritas. 1 de cada 3 personas o era nueva o hacía más de un año que no había tenido que solicitar la ayuda de Cáritas. Cajas de alimentos que se apilan minuto tras minuto y maleteros hasta arriba. Ahora la ayuda de Cáritas se hace más necesaria que nunca. Viene gente que incluso según entran por la puerta lo que pensamos es que vienen a hacer un donativo, ¿no? Y resulta que cuando se te sientan delante lo que vienen es a plantearte su situación y a decir que
que su situación es muy difícil y que están pasando un momento muy malo. Son personas que debido a la pandemia necesitan esta ayuda y que nunca antes se habían visto en esta situación. Gente mayor que está necesitada, pero que les da vergüenza. Gente que lleva muchos meses en ERTE y la cantidad que perciben al mes va decreciendo. Cuando estas prestaciones finalicen, creen que la demanda puede aumentar. Pasen los ERTEs y pasen las ayudas que dan los gobiernos, pues imaginemos que vamos a tener más personas. En la sede de Cáritas de León la lista de usuarios registrados asciende a los 10.000, pero las aportaciones y donaciones también han aumentado. Incluso empresas que nunca nos donaban antes, ahora se han volcado, llevan un año volcadas y yo espero que no nos fallen. Una labor asistencial de la que miles de familias en nuestra comunidad sobreviven cada día. Y la pandemia deja daños contantes y sonantes en la economía de muchos negocios, pequeños empresarios autónomos de diferentes sectores. Para ellos, en concreto para la hostelería y el turismo, Sánchez anunció hace 2 semanas en el Congreso 11.000 millones de euros en ayudas. Un paquete del que no se detalló formato ni tampoco calendario y sobre el que el propio Gobierno no acaba de ponerse de acuerdo. Moncloa, David Aragonés. Sí, de hecho, esas diferencias en el seno del Gobierno de coalición han obligado a retrasar las ayudas de ese fondo para la hostelería y el turismo al próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. La diferencia fundamental a estas horas se encuentra en la cuantía de las ayudas directas a las empresas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pretende dar 4.000 millones frente a los 8.000 que propone Podemos. Pero también hay diferencias sobre cómo repartir precisamente esas ayudas. Los ministros socialistas quieren que sean ayudas sobre todo para hostelería y turismo, mientras que los ministros de Podemos optan porque cualquier empresa de cualquier sector tenga acceso a las mismas. 2 semanas después de este anuncio, el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros. Ese próximamente sigue sin llegar, porque aunque hoy a priori era el día elegido para aprobar ese fondo de ayuda, finalmente no ha sido posible. Estamos terminando de perfilar el paquete. Tras este retraso se esconde un nuevo choque en el Gobierno de coalición, esta vez por cómo gestionar esos 11.000 millones destinados a los sectores más afectados por la pandemia. Mientras Unidas Podemos apuesta por que la mayor parte, hasta 8.000 millones, sean ayudas directas, el sector PSOE, especialmente la vicepresidenta Calviño, reduce notablemente esa cifra. Incluso dentro del propio Partido Socialista habría discrepancias. Es complejo la definición sobre todo la elegibilidad de las empresas. De esta forma, el Ejecutivo resta importancia a las desavenencias internas, que también tienen que ver con el peso de la reestructuración de deudas con los préstamos del ICO e incluso con el papel que jugarán las comunidades autónomas al gestionar parte de estas ayudas públicas. El retraso merece la pena. Si no hay un nuevo retraso, el fondo se aprobará finalmente este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Y un martes más, los hosteleros, esta vez de Soria, se han concentrado para escenificar que son quienes pagan los platos rotos de esta situación. Esta vez ha sido a las puertas de Hacienda, un día después de que se les permita abrir el interior de sus negocios con un 30% del aforo. Han vuelto a reclamar ayudas también para sufragar deudas con la Administración que les impiden poder acceder a otras compensaciones. Es que hay muchos establecimientos que está claro que tienen deudas, tanto con Hacienda, Seguridad Social y tal, y eso les impide acceder a todas las ayudas. Entendemos que tenían que hacer un poco de vista gorda, sobre todo del año anterior, ¿no? Del 2020, que entendemos que hay mucha gente que lleva deudas atrasadas, sobre todo con el Estado, y que esas ayudas pues, pueden ir destinadas pues eso, a sufragar esa deuda. Necesitamos que nos compensen de alguna manera, porque llevamos ya un año y no hemos recibido ninguna ayuda prácticamente. La situación ya no afecta solo a la economía de nuestros negocios, sino que está afectando ya directamente a nuestra vida personal, a nuestras casas, nuestras familias. Pues bien, ni sindicatos ni patronal saben en qué va a consistir ese plan de ayudas que el Gobierno de España pretende aprobar.
Y Ollata ha planteado su propio plan de resistencia para autónomos. Exigen 6.000 millones de euros en ayudas directas antes del 1 de abril. También que se prorroguen las prestaciones por cese de actividad, los ERTE y los ICO, y que se facilite la reestructuración de los negocios que tengan problemas. Tienen que ser ya y tienen que ponerla en marcha el gobierno central y no demorar transfiriendo a comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma tenga que preparar su plan. Mientras que todo esto ocurre, se quedarían empresas en el camino. Seamos ágiles. Ataque informático al Servicio Público de Empleo. Sobre las 10:30 de la mañana, el SEPE comunicaba en su perfil de Twitter el bloqueo de todos sus servicios por un virus informático. Se ha habilitado una línea telefónica 060 para la atención ciudadana. Esto agrava todavía más todos los retrasos en la concesión de citas y la tramitación de prestaciones que ha traído la pandemia. Y miramos ahora los datos. Siguen bajando los contagios en Castilla y León, ya por debajo de los 200. Hoy se suman 194 casos, 86 menos que el pasado martes. También descienden los fallecidos hasta los 6 registrados en León, Soria y Valladolid. Que te manden una persona sin saber a lo mejor quién es, pues sí, es un poco delicado. Tienes que confiar en alguien, no puedes dejársela a tus familiares. En este caso, en mi situación, yo no tengo familiares que puedan quedarse con mis hijas. El Consejo de Ministros aprueba hoy un plan de corresponsabilidad dotado con 200 millones de euros. 15 de ellos serán para Castilla y León. La principal medida para ayudar a las familias es crear una bolsa de cuidado profesional. David Aragonés, volvemos contigo, cuéntanos. Este plan de corresponsabilidad para intentar facilitar esa conciliación familiar, 15 de ellos para Castilla y León. La medida consiste en una lista de cuidadores profesionales para las familias con bajos ingresos y con hijos menores de 14 años. Se trata de una medida muy similar a la que ya existe en nuestra región y que ha funcionado con escaso éxito. Las ayudas de conciliación para padres no han tenido éxito en Castilla y León. Muchas familias se han interesado por ellas, pero no cumplían los requisitos. Es verdad que ninguna de estas solicitudes de información luego se ha hecho efectiva a nivel de recibir el servicio. La Junta ofrece un listado de agencias, pero las familias prefieren optar por un apoyo cercano. ¿Con mis padres o con mi suegra? Teniéndonos a nosotros, no va a meter a gente extraña. La burocracia también influye. Llevar a cabo toda esta tramitación que llevaba mucho para 1 o 2 semanas. Hay quienes no conocían esta prestación, pero sí la hubieran pedido. Pues yo creo que sí. Cualquier ayuda siempre viene bien. Otros simplemente desconfían. Es difícil confiar a una persona que no conoces. La Junta no tiene cuantificadas todavía cuántas ayudas se han concedido. En diciembre de 2020 solo se había tramitado una. Amenazaron con ello. Los profesionales del campo se han movilizado hoy en Palencia contra los planes del Ministerio de hacer del lobo especie protegida en toda España. Esta primera protesta ha arrancado en Aguilar de Campo y ha ralentizado el tráfico de la autovía. Los ganaderos sienten impotencia, sobre todo se sienten muy desprotegidos después de que el Gobierno de España haya mostrado su intención de prohibir la caza del lobo. Aseguran que hay superpoblación y que en los próximos meses, como consecuencia de esta decisión, se van a disparar los ataques a la cabaña ganadera. Por eso hoy se han concentrado aquí en Aguilar de Campo. Además han organizado una caravana de vehículos por la A67, la autovía que une Palencia con Cantabria, una zona también muy castigada por los ataques de los lobos. El que está en peligro de extinción no es el lobo, es el ganadero, y al que hay que proteger y al que hay que preservar es sobre todo al ganadero en estas zonas extensivas. Que tampoco estamos diciendo que hay que exterminar el lobo, lo que no estamos de acuerdo es con la gestión que este gobierno está haciendo del lobo. ¿Cuántos lobos queremos? ¿Queremos 10.000 lobos? Pues que lo digan y nos vamos todos y lo dejamos todo esto una selva. A partir de ahora el lobo va a tener autorización para matar y para comer gratis a cuenta de los ganaderos.
La mesa del Congreso ha rechazado hoy con los votos de PSOE, PP y Vox la comparecencia de Felipe VI en la comisión de investigación sobre su padre que habían solicitado Podemos y los grupos nacionalistas e independentistas. Felipe VI, por cierto, ha visitado hoy Matacán. Es su primera visita como rey a esta base aérea en Salamanca. Intensa jornada, la del rey don Felipe en la base aérea salmantina de Matacán. Por espacio de más de 3 horas, el rey ha podido conocer las instalaciones de este grupo de escuelas de referencia en la formación del Ejército del Aire Español. En particular, el rey se ha detenido en toda la parte que tiene que ver con las aeronaves no tripuladas. Es una de las mayores tecnologías que se están aplicando ya en esta base y su formación permitirá, señala el Ejército del Aire, un mayor despliegue táctico mucho más efectivo y más seguro para las tropas, sobre todo pensando en las misiones internacionales. El Juzgado de Instrucción de Valladolid está investigando un supuesto caso de abuso sexual a una niña de 4 años tras la denuncia de los sanitarios que la atendieron en urgencias y que le detectaron una enfermedad venérea. El juez que investiga el caso ya ha recibido el informe forense donde se confirma la enfermedad de transmisión sexual, pero no se aprecia ninguna otra lesión en la menor de 4 años. Según las primeras investigaciones, la niña podría haber sufrido los abusos durante un viaje al extranjero acompañada de su madre. Hay un sospechoso, el novio de la progenitora, que reside en el país americano donde estuvieron de visita. De confirmarse que los hechos tuvieron lugar fuera de España, el Juzgado de Valladolid tendría que trasladar el caso a la Audiencia Nacional. Y hoy se ha celebrado en Segovia la primera de las 2 jornadas del juicio contra un hombre acusado de dar una brutal paliza y después violar a su prima en Turégano en septiembre de 2019. Laura Hernández, ¿cómo ha ido esta primera sesión? Pues en esta primera sesión hemos podido escuchar al acusado, que ha reconocido ante el juez que propinó numerosos golpes a su prima y a continuación, cuando prácticamente estaba inconsciente, la violó. También hemos podido escuchar a la víctima, eso sí, por videoconferencia, porque actualmente reside a 600 kilómetros de Segovia, y a numerosos testigos, entre ellos varios agentes que atendieron a la víctima en el primer momento. El acusado reconoce la versión de los hechos de la víctima, su prima. Tras cenar con ella en su casa, la golpeó fuertemente en la nuca, ya en el suelo, la inmovilizó y siguió propinándola golpes hasta ocasionarle la práctica pérdida de conciencia. Acto seguido, la violaba y se marchaba del lugar. Asegura que la quería mucho y no sabe por qué actuó así. Le hacía un puñetazo y ella me miró y me preguntó qué estaba haciendo. Un juicio en el que los testimonios de agentes, familiares y peritos servirán para esclarecer si se trata de un delito de lesiones, asesinato en grado de tentativa o intento de homicidio con alevosía. De ello dependerá que se mantenga la petición inicial de 30 años de cárcel más 20 de libertad vigilada para el acusado, en prisión provisional desde que sucedieron los hechos. Si, como dice la defensa, un simple delito de lesiones, o como mantenemos las acusaciones, un delito de asesinato o homicidio en grado de tentativa. También existen discrepancias en la indemnización. Nosotros la tasamos en 100.000 euros y el Ministerio Fiscal, pendiente de los informes psiquiátricos, pues en 15.000 euros. La víctima, que desde que sucedieron los hechos puso tierra de por medio y reside a más de 600 kilómetros de Turégano, ha declarado por videoconferencia y reconoce seguir en tratamiento psicológico y con secuelas físicas y estéticas por esta agresión. Esta pandemia está provocando que muchas situaciones se agraven. Es el caso de los mayores que viven en soledad. En la localidad salmantina de Villamayor, ayer aparecía el cuerpo sin vida de una mujer que llevaba medio año muerta en su casa.
El triste hallazgo se produjo ayer en el número 28 de la calle Traviesa de la localidad salmantina de Villamayor, donde la mujer de 74 años residía sola. Fueron los servicios de emergencia alertados por la trabajadora social del municipio los que encontraron su cuerpo sin vida en el interior de la vivienda. Todo apunta a que su muerte se debió a causas naturales y se habría producido hace 6 meses. Los vecinos no tenían mucho contacto con ella. No era una señora muy sociable que hablara así mucho con las personas, iba a lo suyo. Salía a tirar la basura. No puedo decirle nada porque ni la conocía ni casi la veía. No, yo la veía y hola y estaba muy sorda la pobre señora. Algunos vecinos aseguran que no parecía tener contacto con ningún familiar. Esa circunstancia, unida al aislamiento provocado por la pandemia, habría favorecido que no se la echara en falta. Pues una compañera mía de trabajo que ella pues su ventana la ve de enfrente, que le gustaban mucho las plantas, que tenía muchas plantas y que dice, ahora que me fijo, dice, pues las plantas están secas, están amarillas. Fue la presencia de los servicios de emergencias la que alertó a los vecinos de este edificio de 12 viviendas sobre el trágico suceso. La mujer debía llevar muerta desde final del verano pasado. En Zamora, un guardia civil que no estaba de servicio ha salvado a un hombre de morir ahogado. Hoy los dos protagonistas de este rescate se han reencontrado por primera vez desde entonces. Un reencuentro. Esta es la primera vez que los dos protagonistas se ven, el héroe y el salvado. Es momento de recordar lo que ahora es una anécdota. Eres durísimo, en serio. Aunque aquí, en este puente, la situación era más tensa. Iba a quitar el puente porque me dijo el guarda que había que quitar el puente. Y entonces, claro, pues resbalé y me quedé enganchado. Con un poquito de calma le digo, voy a intentar levantarte y sacarte. Tiro 2 veces de él y me es imposible. Pero la rápida actuación del guardia civil, que no estaba de servicio, permitió que todo acabara bien. Yo estaba así y si no viene él, pues me hago. Lo he enganchado por la trebilla del pantalón, hemos llegado a la orilla y ya una vez en la orilla, cuando él ha descansado, ha salido. Tengo heridas en las piernas y en un brazo, pero bueno, me curó la hija mía. Estas son algunas de las heridas que sufrió, pero sin mayor relevancia. De hecho, ya está de paseo. Lo que sí va a quedar marcado a fuego es esta bonita estampa. Todo gracias al papel de la gente, que no dudó en ningún momento. Cuando ocurre esto, lo haces y lo haces. O sea, no te planteas absolutamente nada. Es algo que lo llevas en tu trabajo. Es un hombre valiente, una persona. De verdad. Está emocionado, agradecido, porque lo que podría haber sido una tragedia ahora es una historia que contar. Gracias. Aquí. Venga, hasta luego. Vamos, hija. Y tenemos una noticia de última hora que ofrecerles. 3 personas han fallecido en El Molar, en Madrid. Se trata de 2 adultos y una niña cuyos cuerpos han sido hallados tras apagarse un incendio en una vivienda. Fuentes de emergencias de Madrid confirman que los cuerpos presentan signos externos de violencia. Como decimos, los fallecidos son 3 personas, un hombre y una mujer de unos 40 años y una niña de tan solo 11. Un reventón en una tubería provocaba anoche la inundación de esta céntrica calle de Valladolid. Durante varias horas estuvo cortada al paso de peatones. Ni comerciantes ni clientes podían salir de los establecimientos mientras luchaban por impedir el paso del agua. Y el día después, ya con la luz, ha dejado el balance final de los daños. El agua no solo entró en las tiendas, también se filtró en los sótanos, derribando tabiques. Los almacenes de algunos establecimientos han quedado completamente destrozados, como ven. Las pérdidas se cuentan en miles de euros. Las pérdidas son miles de euros, pero desde ordenadores portátiles hasta botellas de vino, hasta cámaras frigoríficas, pan, jamones, embutidos, conservas. Muy mala suerte, la verdad que acabamos de acapararnos de producto para la apertura. Inés Arrimadas cumple su primer aniversario al frente de Ciudadanos, un año donde han continuado las tensiones con el sector crítico de su partido y, entre otros, con Francisco Igea, al que ganó ampliamente en las primarias. Tampoco ha logrado mejorar las expectativas electorales de Ciudadanos, que tras la debacle que motivó la dimisión de Albert Rivera, hace solo una semana se derrumbaba en las elecciones catalanas.
El Parlamento Europeo suspende la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Lo ha aprobado con 400 votos a favor y 248 en contra, entre ellos los de Podemos. De este modo, España podrá volver a activar la euroorden contra el expresidente catalán y sus dos exconsejeros prófugos de la justicia por el referéndum ilegal de 2017. Así serán de nuevo los tribunales belgas quienes decidan si se les extradita o no a nuestro país. Y Puigdemont y otros siguen huidos y los que se quedaron aquí vuelven a la cárcel de forma completa. Un juez de instituciones penitenciarias ha revocado el tercer grado a Oriol Junqueras y al resto de condenados por el juicio del Procés. Rectifica así la semilibertad que les concedió la Generalitat de Cataluña el pasado 29 de enero, en vísperas de la campaña electoral catalana. Veinte años después, la serie Nevenka rescata el juicio por acoso sexual por el que fue condenado el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. La imagen que el documental recoge de la capital del Bierzo es la de una ciudad que apoyaba de forma masiva al regidor, frente a aquellos que en minoría o en silencio no mostraron su opinión. Hoy volvemos a Ponferrada para saber qué opinan sus vecinos. Este mural se ha convertido en el centro de atención de una ciudad que 20 años después revive el conocido como caso Nevenka. Hoy son mayoría los vecinos que apoyan a la joven Nevenka Fernández. Es que la pobre, nadie la ha ayudado. Lo siento por ella y por todas las mujeres que sufren, ¿no? Pasamos un poco por encima del tema, teníamos que haber estado más cerca y apoyarla más, la verdad. Creo que nadie se le va a poder devolver lo que perdió. Vecinos que también apuestan mayoritariamente por pedir perdón a Nevenka desde una ciudad que en su época dicen no estuvo a la altura. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y este caso es un buen ejemplo. Igual sí, porque en el momento, cuando fue aquello, no estaba muy claro. Ahora yo creo que la gente tiene más conciencia. Yo creo que la gente sí que le debería una disculpa. Además es que ella se ha tenido que ir fuera de España. Y él, que ya ha pagado las penas que le hayan impuesto, y entiendo y espero que haya recapacitado sobre su actitud, pues a lo mejor sí le debería de pedir perdón. Nevenka Fernández se convirtió en la primera mujer que consiguió una sentencia favorable por acoso sexual, un caso que juzgó y condenó al que era alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Con muchas ganas de que la gente vuelva a visitarnos, con todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa, lógicamente, con reducción de aforos, con el uso de mascarilla y bueno, pero aún así se puede disfrutar del museo. Teníamos muchas ganas de venir a este museo porque tenemos una casa de campo cerca de Atapuerca y la verdad que cuando prohibieron las visitas normales, pues teníamos ganas de ver un poco la recreación. A mí al menos me resulta muy importante porque este tipo de ocio cultural a la ciudad le da mucha vida. Los museos vuelven a llenarse de vida. Los de la Junta de Castilla y León reabren después de este paréntesis, consecuencia de las restricciones sanitarias. El MUSAC lo hará mañana, pero otros como el de la evolución humana en Burgos, como veíamos, o el etnográfico de Zamora, se han reencontrado ya con los visitantes. El Museo Etnográfico de Castilla y León abre sus puertas después de casi 2 meses cerrado, pero durante este tiempo la actividad ha continuado, eso sí, de forma telemáticamente. Aseguran que la respuesta ha sido muy buena y que ahora combinarán las actividades presenciales con las actividades vía online. Por este museo en el último año han pasado 25.000 visitantes frente a los 66.000, 67.000 que hubiesen recibido en un año normal. Ahora abren sus puertas esperando que sea la reapertura definitiva, eso sí, con un 33% de aforo y con algún cambio en los horarios. Nos vamos así, no se pierdan esta tarde el programa Vamos a Ver, que hoy contará con los comentarios siempre burbujeantes de Josemi Rodríguez Sieiro. Les dejamos ahora con los deportes. Hasta mañana.